Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Administración Pública para el acto de la presentación del libro La reforma del Estado y de la Administración Española, dirigido por Mariano Baena del Alcázar y que es el resultado del ciclo de la misma denominación. Debo comenzar agradeciendo, en primer lugar, a Marcelino Oreja Aguirre, que ha tenido a bien y el gusto también para nosotros que esté aquí para presentar este libro, a Mariano Baena del Alcázar, como director y representante de los 13 autores que forman parte de la obra, por el trabajo también realizado, a los autores, a esos 13 autores, que a lo largo de un tiempo largo también desarrollaron su labor aquí en el INAB y dieron formación y también su testimonio ha quedado recogido, al personal del Instituto Nacional de Administración Pública, que ha hecho posible el trabajo representado en el Servicio de Publicaciones y también en la gestión que llevó durante el largo ciclo, con Guadalupe Raza a la cabeza, y también a Ana Fernández y a Tomás Solana, que son los que, digamos, entre bambalinas han hecho que sea posible todo el desarrollo, tanto del ciclo como después el libro que ha dado lugar. Comenzamos un 13 de noviembre del año 2012, este ciclo, un martes, y fue un ciclo, como he dicho, sobre la reforma del Estado y de la Administración española, que creímos que era necesario en aquel momento, lo seguimos creyendo en estos momentos también, debido a la crisis, una crisis que no solo es económica, como ya sabemos a estas alturas, sino también de carácter institucional y probablemente también social. Concluyó el 11 de junio del año 2013 y fueron 13 exposiciones, muchos 13 y no somos demasiado supersticiosos en el INAB. Y podíamos haber empezado con mal pie, pero lo cierto es que la obra, incluso un poco tiempo, unos pocos meses después de haber sido presentada, es una gran obra. No es porque la hayamos hecho nosotros, no solo y principalmente también porque los autores que han formado parte de ella, sino porque se conjuga la oportunidad con el alto nivel intelectual y también con la necesidad de producir pensamiento, de producir talento e inteligencia para poder solventar algunos de los graves problemas que tenemos tanto en nuestro país como también en el conjunto europeo. Este ciclo fue madurado de forma detallada a lo largo de los meses precedentes a su inicio y fue desarrollado por Mariano Baena del Alcázar, con gran intensidad, con gran meticulosidad, como suele ser muy habitual en él, y consiguió reunir, que no es nada fácil, a un conjunto de profesores que sin duda han sido decisivos en la conformación de las instituciones políticas y la administración pública española en los últimos 40 años. Nos encontramos entre grandes maestros de la administración pública española, sin lugar a dudas. El repaso de sus nombres así lo atestigua. Santiago Muñoz Machado, Pedro de Vega García, Martín Bassols Coma, Antonio Remiro Bortons, Javier Lasarte Álvarez, Alfonso Pérez Moreno, Fernando Saiz Moreno, Alejandro Nieto García, Lorenzo Martín Retortillo Baquer, José Ramón Parada Vázquez, Jorge Rodríguez Zabata Pérez, José Luis Melán Gil y Mariano Baena del Alcázar. La lectura simple de sus nombres impresiona. Como en toda selección faltan algunos. Unos porque ya no se encontraban entre nosotros cuando fuimos a llamarles. Otros porque nos dejaron durante la celebración del ciclo o poco después. Y otros porque las obras de los hombres son finitas y hay que ponerles un fin. El ciclo de conferencias tuvo la intención de revisar los principales problemas que tiene en este momento nuestro país, desde los puntos de vista jurídico, institucional y organizativo, y crear un foro de pensamiento y debate sobre ellos. La temática general del ciclo fue la aportación de las personalidades que lo integraron a la necesaria reforma del Estado sobre la base de temas fundamentales, tales como la legalidad constitucional y ordinaria, la independencia judicial, la capacidad y el control de gasto de los gobiernos autónomos, el empleo y la función pública o las potestades y competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Todos ellos temas centrales, temas algunos de ellos en periodo de solución y otros de ellos, de luego, temas eternos en el conjunto del pensamiento político y el pensamiento administrativo. El ciclo se desarrolló de una forma también novedosa, porque a lo habitual, que son las conferencias y el libro consiguiente, se añadieron también las nuevas tecnologías, la grabación de cada una de las conferencias y también entrevistas, breves entrevistas de 15-20 minutos que resumían no solo la conferencia, sino que también abordaba cada uno de los autores las principales cuestiones que se enfrentan las administraciones públicas y el Estado actual. Todos ellos, tanto las grabaciones como las entrevistas, están en nuestra mediateca de INAB con acceso libre y eso permite también tener otro elemento fundamental, que es el reconocimiento a la labor de estos autores.
el reconocimiento a su obra y también a su vida, a su producción científica y también a su entrega al Estado, a la Administración Pública y a España. Con este formato audiovisual hacemos este reconocimiento y logramos tener un testimonio, además de escrito, un testimonio que esperemos que sea imborrable. No quiero extenderme más porque no es mi papel. El primer paso para una reforma social o institucional es la consciencia individual de que ésta es necesaria. Hemos tratado de plantar las semillas de la reflexión y el análisis en los ciudadanos, políticos o empleados públicos. Si lo hemos logrado, en el INAP estaremos satisfechos por haber cumplido uno de nuestros deberes y uno de nuestros objetivos como Administración Pública, que es mejorar la orientación de lo público hacia el bien común. A continuación tiene la palabra don Marcelino Oreja Aguirre, al que le agradezco vivamente su presentación y su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, señor director del Instituto Nacional de Administración Pública, señor director de la obra, señoras y señores. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al director del INAP, don Manuel Arenilla, y al director académico por su invitación para participar en la presentación de esta obra, La reforma del Estado y de la Administración española. Les confieso el enorme interés con que lo he leído. Se trata de una valiosísima contribución al conocimiento de temas que a todos nos afectan y a mí me ha interesado de una manera muy especial porque he participado en la vida pública y a la que accedí desde mi condición de funcionario del Estado. Es un libro que no es de rápida lectura. Sus autores son grandes profesionales que han hecho un inmenso esfuerzo por profundizar en sus análisis, mostrando propuestas e iniciativas que requieren una consideración pausada y obligan a una reflexión que a mí en algún caso, les confieso que me ha hecho cambiar incluso ciertos prejuicios respecto a algunos de los temas planteados. Para mí ha sido muy útil y he aprendido muchísimo y he rectificado incluso algunas ideas que tenía sobre algunos temas. El abanico de cuestiones que figuran es muy variado y abarca desde la crisis de la construcción a la financiación del Estado, las comunidades autónomas, la situación de las empresas, la Unión Europea, sin olvidar los temas de la corrupción que tanto han perjudicado a nuestra economía y a nuestra imagen y que es uno de los que exige una acción clara e inequívoca. Considero un gran acierto la iniciativa que tuvo en su día el INAP de profundizar en la realización de estudios e investigaciones multidisciplinares sobre las instituciones del Estado, la administración pública, las funciones públicas, organizando estas exposiciones que generan debates y que ahora se recoge en esta publicación. Y les felicito también por la técnica de difusión empleada que el director nos mencionaba hace un momento, ofreciendo la grabación de las conferencias que ahora se publican. No me ha resultado fácil hacer una síntesis del libro. Cuando lo he intentado, es difícil separar el grano de la paja y me parecía que era tan valioso el contenido que me resultaba muy difícil hacer esa síntesis. Por eso yo me voy a limitar a espigar unas cuantas ideas de los diversos autores, recogiendo algunos temas que han llamado más a mi atención. Don Santiago Muñoz Machado, que ayer mismo nos habló sobre un tema importante en la academia, compañero de la corporación, en la que nos ilustra con sus vastos conocimientos, dedica su intervención a crisis y reconstrucción de la estructura territorial del Estado. Comienza describiendo las dimensiones de la crisis y busca descubrir, sin miramientos, los malos planteamientos en que la Constitución incurrió, cuáles de entre ellos pueden ser cambiados y qué soluciones concretas se pueden ofrecer. Considera un error la idea que se tuvo de hacer pivotar la reestructuración del Estado sobre la iniciativa de las provincias, que solas o en unión de otras quisieran constituirse en comunidad autónoma. Y ello motivó que en 1981 el Gobierno y los principales partidos promovieran un informe de expertos, entre los que figuraba el autor de ese capítulo,
que dieron como resultado unos pactos autonómicos que pusieron algún orden al sistema. Yo en aquel momento era delegado del Gobierno en el País Vasco, acababa de dejar el Gobierno, no se sabía muy bien lo que era delegado del Gobierno, yo tampoco. Incluso llegué con un título distinto, que era el gobernador general en el País Vasco, pero se negaron a recibirme mientras ostentara ese título. Yo tuve que tener una cierta discusión con el presidente del Gobierno y quería insistir. Yo le dije que había temas más importantes y que me llamasen gobernador o teniente. A mí me daba igual, lo importante era estar allí e intentar hacer algo. Pero otro error inicial fue, a mi juicio, el carácter abierto del modelo constitucional, que afectó a la distribución de competencias, con la peculiar fórmula de establecer dos listas de materias, una sometida a caducidad y la otra con una larga relación de competencias exclusivas del Estado, pero que no define qué es una competencia exclusiva, ni excluye que en las materias de competencia exclusiva del Estado realmente también puedan atribuirse a las comunidades determinadas competencias. Y lo que es peor, el Tribunal Constitucional estableció que no era inconstitucional que los estatutos calificaran de exclusivas las competencias autonómicas sobre algunas materias que la Constitución calificaba como exclusivas del Estado. Y otro tema que plantea el profesor Muñoz Machado es el de la que llama descomunal inflación de instituciones, órganos, entidades, fundaciones y empresas que existen actualmente en la Administración española. Esta proliferación de organismos públicos favoreció el parasitismo sobre el presupuesto público practicado por gentes de escasa cualificación y leales colaboradores de los caciques locales. Esto dice, y con mucho acierto, yo creo, el profesor Muñoz Machado. A su juicio, el problema es de cultura política y acostumbrarse a la austeridad y al rigor en el gobierno de lo público. Al final de su trabajo, el profesor Muñoz Machado se refiere a la cuestión catalana, que fue el tema precisamente que nos habló ayer en la Academia. Y concluye afirmando que desde el punto de vista del inmediato futuro de Cataluña y del Estado, lo mejor es detenerse a considerar en qué medida las justas reclamaciones de ese territorio pueden ser atendidas, cambiando el sistema de financiación autonómica, respaldando el funcionamiento de sus instituciones y reconfigurando en profundidad el modelo constitucional actual para abrirlo a fórmulas más flexibles de relación en las que se haga más presente la cooperación y el pactismo. El profesor Prado de Vega, en su contribución sobre significado político y trascendencia jurídica de la reforma constitucional, comienza recordando el axioma de Jelinek en su estudio Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, para distinguir la reforma constitucional de la mutación constitucional o reforma constitucional tácita, lo que le lleva a considerar que la aparición de mutaciones constitucionales es inevitable en todos los ordenamientos. Ello explica que cuando no se producen las reformas constitucionales adecuadas, surgen mutaciones o reformas constitucionales tácitas, y así sucede entre nosotros. La clamorosa ausencia de reformas constitucionales ha contribuido, a su juicio, a la abusiva generación de mutaciones constitucionales que, sin embargo, pueden resultar tolerables en la medida en que no perturben las relaciones entre la normalidad y la normatividad constitucional. Ahora bien, cuando el conflicto entre la realidad jurídica y la realidad política estalla, la tensión entre norma y realidad solo se resuelve o bien transformando la mutación en una reforma constitucional o bien sometiendo las prácticas políticas ajenas a la Constitución a la disciplina de esta. A continuación, el profesor Pedro de Vega comenta el tema del denominado bloque constitucional y pone de manifiesto las imprecisiones, carencias y ambigüedades del título 8 de nuestra Constitución, del que se ha dicho con razón que, rompiendo con los principios ineludibles de un Estado compuesto, lo que realmente consagra es una auténtica descentralización
de la distribución de competencias. Tiene gran interés leer los comentarios que nos plantea sobre los límites de la reforma constitucional y el concepto de superlegalidad constitucional, así como el tema de la dialéctica nación-Estado, con una evocación histórica al grito que se daba en la batalla de Valmy de Vive la Nation, y su conclusión de que tanto en el Estado federal como en un Estado centralizado, la nación, como sujeto político de la representación, es el que personaliza y expresa el principio democrático de la soberanía del pueblo, que tiene que entenderse en términos de indisoluble unidad. Concluye su análisis volviendo a las mutaciones por actos normativos que, a su juicio, tienen un límite y cuando frontalmente chocan con la Constitución, o se someten a su disciplina por vía de la reforma, o es la Constitución la que acaba padeciendo al verse sometida a la disciplina de la mutación, o es entonces cuando el caos político se transforma en el caos jurídico. El profesor Martín Bassols contribuye con su estudio sobre los retos del derecho urbanístico ante la crisis económica e inmobiliaria. En él relata las oscilaciones entre burbujas inmobiliarias y fases de recuperación, poniendo de relieve la incertidumbre ante la crisis actual económica y urbanística por su especial gravedad y la necesidad de que se lleven a cabo profundas reformas institucionales, administrativas, financieras, así como la promoción de un nuevo modelo económico y productivo sostenible. Tras la descripción de las medidas adoptadas para corregir el modelo de urbanismo expansivo, describe la valoración urbanística y la necesidad de su plena unificación en el ámbito inmobiliario y menciona las reformas legislativas en aras a un reforzamiento de la seguridad jurídica en el urbanismo, poniendo de relieve la necesidad de regulación de un nuevo régimen patrimonial urbanístico de los entes públicos y del subsuelo, la atención preferente a la calidad y garantía de la urbanización y de las redes de servicio, y dedica una consideración al régimen de las urbanizaciones privadas y de núcleos turísticos, considerando del máximo interés que se afronte una nueva legislación sobre las llamadas urbanizaciones privadas, en las que se sistematicen y articulen conjuntamente las técnicas urbanístico-públicas y las experiencias derivadas del derecho civil hipotecario. Concluye señalando los nuevos objetivos del derecho urbanístico, la rehabilitación urbana y la ecodificación al servicio del derecho a la vivienda. El profesor Antonio Remiro Bretons, muy distinguido internacionalista, aborda el inquietante tema, hoy de tanta actualidad, que titula El dilema de la Unión Europea. No les niego que es el capítulo que he leído probablemente con especial interés, ya que es un tema al que he dedicado buena parte de mi vida. Comparto plenamente su análisis. Describe con gran rigor el recorrido de la frustrada Constitución, en la que pusimos tanta ilusión, y el Tratado de Lisboa, que finalmente fue rubricado el año 2007. Era, sin duda, el mejor acuerdo posible y, en el fondo, hacía suyas el grueso de disposiciones de la Constitución para Europa, sin que se note, dando mayor visibilidad a los parlamentos nacionales en el quehacer y qué no hacer de la Unión. Tal vez el error de la Constitución Europea fue llamarla así, que asustó a muchos, pero realmente creo que se hizo ahí una fórmula bastante buena, de tal manera que lo fundamental de la Constitución aparecía recogida luego en el Tratado de Lisboa. Sin embargo, como viejo europeísta, a mí también, como al profesor Remiro Bretons, me molesta la supresión de las novedades que incluía el preámbulo de la Constitución, el extrañamiento de todos los símbolos, el rechazo a bautizar los actos conmemorativos de la Unión con los términos leyes, leyes marco, que hubiera sido mucho más fácil, o la resistencia a llamar ministro de Asuntos Exteriores al alto representante. No se sabe muy bien lo que es el alto representante,
creo que se sigue también sin saber muy bien cuál es su función. Aún más llamativa es la negativa a proclamar expresamente la primacía del derecho de la Unión sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. La observación del profesor Remiro de que los Estados miembros acuerden procedimientos de doble mayoría reforzada de Estado y de población para la ratificación de los tratados europeos me parece correcta. Hay que renunciar a la unanimidad o por lo menos restringirla al núcleo duro. Era muy distinto cuando la Unión estaba formada por 6 países, o por 9, o por 12. Hoy yo estuve en 2 etapas de la comisión. Una primera, la comisión de Lord, que teníamos 12 miembros, y la siguiente que teníamos 15. Y ya entonces era muy difícil. Teníamos 3 horas para intervenir en el Colegio de Comisarios los miércoles, y había muy poco tiempo para hablar, pero éramos en ese momento, ya les digo, primero 12 y luego 15 países, y en este momento hay 28. De manera que hace muy difícil, y el tiempo que se reúnen es el mismo, que es el miércoles un rato por la mañana. En su trabajo, el profesor Remiro desarrolla algunos de los temas de especial actualidad: el pacto fiscal, la regla del equilibrio presupuestario y el mecanismo europeo de estabilidad, y dedica las últimas páginas a unas reflexiones. La primera es que tanto las instituciones de la Unión como los gobiernos de los Estados miembros han afrontado la crisis atendiendo más al comportamiento de los mercados y de las agencias de calificación americanas que a la opinión ciudadana, sindical y social. Yo estoy de acuerdo. A continuación, se refiere a lo que denomina el abrazo del oso, provocado por la transferencia de la política monetaria de la Unión Europea y la conversión de la economía en el agente depredador, dice, de cualquier otra especie en el ámbito informativo. Pone de manifiesto la desaparición de principios como la solidaridad, la economía social de mercado, la cohesión económica y social, la pérdida de calidad de la representación política y su relación con las unidades, y acaba preguntándose ¿qué queda de Europa como proyecto político, sus objetivos y sus valores? Y concluye con un pesimismo que es lo único que no comparto, sobre todo cuando afirma que la Unión Europea se deshace o debilita gravemente y que en todo caso vive momentos de confusión. Probablemente vive momentos de confusión, yo no creo que se deshace, y yo tengo una gran fe en la Unión Europea y a mi edad ya no pienso cambiar. El profesor Lasarte, mi muy buen y querido amigo, en su colaboración sobre retos actuales de la emancipación del sector público, aborda la crisis fiscal del Estado, la presión fiscal en España y en la Unión Europea, el peso creciente de la deuda pública y el déficit público, que revelan una salud de nuestras finanzas públicas más deteriorada que en países como Alemania, Francia e Italia. Especial interés tienen sus reflexiones sobre la salida de la crisis y la preservación del estado de bienestar. A su juicio, las actuaciones deben centrarse en la política de gastos públicos, en donde son necesarias reformas profundas para facilitar la salida de lo que llama el círculo vicioso en el que nos hallamos inmersos. En primer lugar, urge una revisión y actualización de la propia organización territorial del Estado, sin pretender con ello finiquitar el modelo descentralizado implantado a partir del título 8 de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, que a su juicio han permitido indudables avances en múltiples ámbitos, siendo necesaria, dice, una mayor coherencia y racionalidad, evitando solapamientos competenciales y una excesiva fragmentación de los centros de poder. Para el profesor Lasarte hemos de afrontar una modificación de la estructura institucional con el fin de poner coto a la proliferación de órganos y entidades que no siempre resultan indispensables, y es preciso evitar duplicidad y eliminar gastos ineficaces y superfluos. Y su consejo final es la necesidad de alcanzar una política de Estado de las principales fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales. Se necesita un pacto como el que hizo posible la transición política, del que no se debe excluir a ningún grupo ni partido que realmente quiera sentarse en la mesa con espíritu positivo de negociación. No puedo estar más de acuerdo con su opinión de que la política de confrontación
entre los partidos políticos provocará un clima de inquietud y desestabilización social a medida que vayan permaneciendo los referidos desequilibrios financieros. El profesor Pérez Moreno nos ofrece un estudio sobre el sistema de las administraciones públicas y comparto su afirmación inicial de que la misión del político está en elegir entre lo que es posible técnicamente, analizado por el experto, de tal modo que si un problema tiene varias soluciones, el político tiene la responsabilidad de elegir entre ellas, pero no puede simplemente ignorar las ofrecidas por el experto. Yo les confieso que creo haber tenido siempre presente esta máxima en mis responsabilidades públicas. Y debo agradecer mucho a los expertos y a los funcionarios que me ayudaron enormemente. En la descripción que realiza de lo que denomina las tendencias a la desconstitucionalización del sistema, considera que el fallo radica en la insuficiencia de la legislación básica. A su juicio existe un nivel de licitud de la potestad legislativa estatal con escasos valores, principios, referencias, y se lamenta de principios o de preceptos dubitativos con numerosos sin perjuicio en el ámbito y así sucesivamente. Considera que la poca consistencia y la laguna de la legislación básica están afectando seriamente, de modo que, sumados los nuevos estatutos de autonomía desde el año 2006 hasta ahora, lo que queda del resto del Estado es bien escaso. A continuación dedica un apartado a la evaluación estratégica del sistema institucional, la administración en red, y recalca que se precisa reducir la carga de la administración y propone la introducción del arbitraje en el proceso contencioso administrativo. Concluye con una consideración sobre la reforma de la Constitución. Se declara partidario de la misma, pero a renglón seguido manifiesta que este no es el momento de hacerlo. A su juicio, el primer título debe ser revisado, es el 8º. La reforma de las administraciones públicas hay que hacerla con urgencia, pero creando una base de racionalidad que incluya el estudio de un mapa municipal más coherente que dé participación a las comunidades autónomas. En cuanto a las diputaciones provinciales, no cree que sean prescindibles. Su consejo final es la creación de grupos de trabajo que permitan recuperar la racionalidad y evitar improvisaciones y descoordinaciones. La intervención administrativa en la actividad empresarial pública es la contribución del profesor Sainz Moreno. Destaca la importancia de la empresa pública en el desarrollo económico de España, muchas veces decisiva. Así lo reconocieron los redactores de la Constitución de 1978 al reconocer la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y, al mismo tiempo, la iniciativa pública en la actividad económica, pudiendo el Estado, mediante ley, planificar la actividad económica general. Tiene interés la perspectiva histórica de la empresa pública, remontándose a los siglos XVI y XVII. Después de la Guerra Civil se vivió una fuerte intervención administrativa con un apogeo de la empresa pública, con el papel del INI, la creación de Renfe, de la compañía telefónica, y a partir de la Constitución de 1978 se inició un proceso de reformas administrativas. No obstante, los pactos de la Moncloa, que tanta importancia tuvieron en esta transición, mantuvieron la empresa pública. Al final de su intervención, el profesor Sainz Moreno, tras manifestar la marginación de la empresa pública como instrumento frente a la crisis, se pregunta si tiene sentido reavivar la empresa pública. Recoge el debate que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el año 2002 con motivo del informe elaborado por la Subcomisión para el Seguimiento de Privatización y Reconversión. Hubo un debate en contra y a favor del mantenimiento de un fuerte sector empresarial público. El autor concluye manifestando que reavivar la empresa pública, de acuerdo con los principios y límites de la Constitución y del derecho europeo, es bueno para reactivar la economía, para reducir el paro y para fortalecer la ética pública. El profesor Nieto García, ilustre compañero de academia, titula su estudio Un primer paso para la reforma de la Administración española.
y comienza mencionando el proyecto del profesor López Rodó, que lanzó la consigna de reforma administrativa como pieza capital del Estado administrador que se estaba planeando para el tardo franquismo. Yo tuve la suerte de hacer mi curso del doctorado, estaba redactando mi tesis, pero el curso del doctorado precisamente aquellos años 1958 al 60, y elegí la asignatura de Administración Pública que la daba el profesor López Rodó. Para mí realmente fue valiosísimo el poder estar cerca de él en ese momento y seguir realmente los trazos de lo que se había hecho y lo que se podía hacer. En su escrito, el profesor Nieto desarrolla los métodos para abordar la reforma de la Administración Pública española, los principios para una reforma, y a continuación plantea dos preguntas llenas de sentido. ¿La Administración Pública debe estar inspirada por la legalidad o por la eficacia? La segunda pregunta es si la Administración debe ser dirigida por políticos o por funcionarios. Yo aconsejaría, si es que se puede hacer eso, a los responsables políticos de los partidos que leyeran atentamente este texto y contestaran a las propuestas que ofrece al final de su escrito. Como viejo funcionario que soy, con ese largo recorrido por las escalas de la Administración, pero también como responsable político dentro y fuera de España, yo quisiera contestar aquí a las preguntas que plantea el profesor Nieto. Comparto con él que la reforma administrativa es necesaria y urgente, que debe abordarse con prudencia y debe ser obra de las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales interesadas, incluidos naturalmente los empleados públicos. De acuerdo también que el primer paso debe ser un pacto de Estado, que acuerde las cuestiones fundamentales que se vayan desarrollando posteriormente y que la Administración Pública está para defender y fomentar los intereses públicos, sin quebrantar el principio de legalidad. En cuanto al dilema sobre el papel de los políticos y los funcionarios en la gestión de la Administración, yo me adscribo a una Administración Pública dirigida por políticos con la colaboración de funcionarios y gestionada por funcionarios bajo el control de los políticos. Soy también partidario de trazar una línea inequívoca de separación entre puestos adjudicados a políticos o a empleados públicos profesionales. Igualmente me preocupa que exista una administración paralela, que consiste en que los dirigentes políticos, desconfiando de la administración burocrática oficial, han creado en su entorno un equipo de asesores políticos que en realidad son los que gestionan las tareas administrativas. La conclusión del profesor Nieto, que comparto plenamente, es el peligro de la politización de la Administración y de sus servidores. El trabajo sobre los colegios profesionales que nos ofrece el profesor Martín Retortillo comprende un riguroso análisis del papel que los colegios han desempeñado a lo largo del tiempo y su consolidado prestigio en el desempeño de importantes funciones estatales. La entrada en vigor de la Constitución de 1978 introduce una plétora participativa tanto a través de múltiples partidos políticos como del asociacionismo profesional, lo que complica el panorama jurídico colegial que produjo una compleja regulación legal de los colegios profesionales. Ahora se cuenta con una directiva a la espera de la adopción de unas normas de servicios profesionales. El profesor Martín Retortillo resalta unos cuantos aspectos de ideas que están circulando. Se pretende regular el marco común del amplio mundo de los servicios profesionales, partiendo del principio de que el acceso y ejercicio de las actividades profesionales sea libre. Aparece una lista de colegios previstos, pero con una visión enormemente restrictiva de los mismos. Se impone el veto a los colegios de ámbito territorial reducido y se establece la incompatibilidad de los cargos directivos de organizaciones colegiales con cargos públicos. Concluye el autor llamando la atención sobre el cambio que se quiere introducir, despreciando fórmulas eficaces que acaso solo necesitan ligeros retoques. El profesor Parada Vázquez, a quien recuerdo siempre con especial afecto desde nuestros años colegiales en el Colegio de San José de Valladolid, dedica su contribución al tránsito del centralismo liberal a la secesión autonómica.
y pone de relieve la existencia de una grave crisis institucional y el fracaso organizativo de la Constitución de 1978. Yo les confieso que pocas veces he leído un texto tan crítico hacia todo el proceso que arranca en la transición y llega hasta nuestros días. Pero el respeto que me impone su autor me ha obligado a leerlo con atención y aunque no puedo compartir plenamente su visión, sí considero útil tener en cuenta sus observaciones, que deben ser consideradas por cuantos tienen responsabilidades públicas para enmendar errores que sin duda se han cometido. La crítica del profesor Parada afecta a todos los poderes del Estado, al Poder Legislativo por haber roto con el principio de unidad de códigos y legislación que ya proclamó la Constitución de Cádiz. Critica la instauración de 17 parlamentos regionales responsables de una legislación desigual y confusa. Critica el anteproyecto de ley en defensa de la unidad de mercado nacional cuando caminamos hacia un mercado europeo. A juicio del profesor Parada, o reformamos la Constitución y volvemos al principio de unidad de códigos del Estado centralista liberal, o estamos condenados a sufrir indefinidamente las consecuencias de una legislación profusa, confusa e insegura. Critica el diseño territorial de las comunidades autónomas, las barreras en el sistema público de enseñanza, desconfía de la eficiencia de los controles del Estado previstos en la Constitución, desconfía del papel del delegado del Gobierno como coordinador con la Administración autonómica y de la alta inspección de educación del Estado sobre las comunidades autónomas. Probablemente esto último no le falta razón. Y sobre todo, lo más grave, el desafío soberanista del País Vasco y de Cataluña. A su juicio, el exceso descentralizador afecta también a las universidades, al Poder Judicial y pone de relieve el fracaso del Tribunal Constitucional como tribunal de amparo de los derechos fundamentales. Yo no les niego que he sentido cierto estremecimiento con la lectura de este trabajo, pero le estoy reconocido y espero que los responsables políticos lo lean y extraigan sus consecuencias. A continuación, el autor describe con gran detalle lo que fue la implantación del Estado centralista a partir de 1812, los fracasos descentralizadores del siglo XX y concluye con un bello consejo de Burke en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa. El profesor Rodríguez Zapata dedica su contribución a jurisprudencia constitucional y jurisprudencia administrativa, planteando la delimitación del control constitucional atribuido al Tribunal Constitucional frente al control de legalidad de la actuación administrativa encomendado a los tribunales ordinarios. A su juicio, ese deslinde no ha sido resuelto en forma satisfactoria. Sugiere diversas reformas constitucionales y legales respecto a la elección de los magistrados, la reducción de su número, así como en la fórmula de promesa y juramento incluyera la de guardar secreto de las deliberaciones del tribunal. Tras unas consideraciones sobre sentencias no intercambiables, que ilustra con casos prácticos, y el examen de cuestiones de inconstitucionalidad y el ámbito de lo contencioso administrativo, dedica una consideración al recurso de amparo en la jurisprudencia constitucional más reciente y especial interés tiene su reflexión sobre las perspectivas de reforma. Estima necesario crear un amparo judicial ordinario previo o en combinación con el recurso de amparo constitucional y corregir lo que llama el activismo jurisprudencial del Tribunal Constitucional y su tentación de invadir el territorio de los marcos ordinarios de jurisdicción. Su conclusión es que se necesita una nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la doctrina procesal se deberá reforzar en delimitar el amparo constitucional del ámbito de lo contencioso. Para el magistrado Rodríguez Zapata, la creación de cuestiones de amparo permitiría al Tribunal Constitucional ejercer la función de amparo que le atribuye la Constitución y resolver la interpretación del derecho fundamental, devolviendo luego a la jurisdicción ordinaria para que ésta dictase sentencia restableciendo al recurrente su derecho fundamental. El profesor Milán Gil revela en su trabajo que, además de su condición de conocedor profundo del derecho administrativo, ha tenido una rica experiencia ya desde antes de la transición, en los albores de la transición, y formó parte de un muy valioso equipo que preparó un cambio legislativo que tanto contribuyó a un desarrollo posterior.
Yo les confieso que muchas veces a mí me han preguntado, sobre todo fuera de España, me han dicho, bueno, ¿y qué fecha pone usted a la transición? Digo, no, yo no tengo fecha para el comienzo de la transición. Depende de cuál. Hay una transición política, hay una transición administrativa, hay una transición económica. Hay que ver lo que fue la ley del año 59, lo que significó la apertura hacia el mercado, hacia el Fondo Monetario, hacia el Banco Mundial. Hay que ver lo que fue la reforma administrativa, que precisamente un equipo en el que estaba el profesor Meilán y que estaba dirigido, entre otros, fundamentalmente por las personas que realmente conocían el tema, y lo he mencionado ya antes. Realmente yo creo que eso haya un comienzo de transición. Es decir, yo por lo menos, comprendo que puede haber opiniones al respecto, pero yo no creo que hay una fecha en la que se puede decir la transición comienza ese día. Hay otros temas, como fueron, por ejemplo, las amnistías, que eso sí se hacen a partir de 1977 y la Constitución en el 78. Pero creo que aquí es necesario poner de relieve cómo en el ámbito administrativo, con el profesor López Rodo al frente, creo que se hizo unos cambios muy importantes que luego han servido en el futuro. En su planteamiento, el profesor Meilán Gil considera como rechazable en el Estado autonómico no tanto la redacción del texto constitucional como su aplicación por los partidos mayoritarios, en una auténtica mutación en contra del espíritu y de la letra de la Constitución. Menciona que hubiera sido un acierto restaurar los estatutos del País Vasco y Cataluña, lo que plenamente comparto. Creo que hubo un momento ahí en que se puede hacer incluso en el año 75. Hubo un momento en el mes de noviembre del año 75 en que se pudo hacer esa restauración. Se hizo algo parcial, pero no se llegó. Recuerdo el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, que era consejero del Reino, hizo un papel muy importante en ese momento, intentando que se hiciese una rápida restauración de los dos estatutos. Pero se optó por la fórmula del café para todos, que probablemente fue un error. Aunque se diferenció entre nacionalidades y regiones, todas las comunidades tenían asamblea legislativa, consejo de gobierno, estatuto, con amplísimas competencias. Tiene gran interés conocer el trasfondo de las negociaciones entre partidos en aquella época, en la que tuvo notable protagonismo el profesor Meilán. No insiste en ello, pero sí les recomiendo su lectura. Mencionaré únicamente que el diseño institucional se basó en el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, un principio dispositivo consecuente con el gradualismo, pero no como secuela del derecho de autodeterminación, rechazado de manera abrumadora. Recuerda dos testimonios, que es bueno recordar ahora, el de Miguel Roca, que declaró que por primera vez Cataluña se sentía cómoda en España, y Arzalluz, que manifestó: no buscamos ni en la palabra nacionalidades ni en la autonomía un trampolín para la secesión. Ese era el marco constituyente. La historia posterior del proceso autonómico se ha desviado de esta línea optando por la generalización homogeneizadora de la autonomía. Concluye el profesor Meilán proponiendo lo que puede hacerse. A su juicio, sin tocar la Constitución, se debe aconsejar a los partidos políticos la vuelta a las propuestas de la Comisión de Expertos que mencionábamos antes de 1981. Reducir el trabajo de las asambleas legislativas, reducir el número de parlamentarios, prescindir de determinados órganos, respetar la existencia de todas las comunidades autónomas, reformar los estatutos, manteniendo la Asamblea con potestades normativas, pero no de carácter legislativo. Mantendría la Asamblea Legislativa País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Habría que devolver al artículo 152 su función primigenia, es decir, que el Estado puede transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica, otorgando facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. Concluye el profesor Meilán que para todo ello hace falta voluntad política. Es una buena conclusión. La última colaboración es la del director académico del centro, profesor Baena del Alcázar, y el tema elegido, las cuestiones clave en la regulación y la política de recursos humanos. Divide su exposición en una introducción y 6 puntos. Comienza con el epígrafe Empleo público y organización política española, que comprende la regulación del Estatuto Básico del empleado público. Propone la aprobación de un texto estatal regulando el contenido esencial de los derechos de los funcionarios en la relación de servicio, así como un sistema de organización y provisión de puestos de trabajo según la legalidad y con la mínima discrecionalidad.
Ahonda a continuación el tema de función pública y contrato laboral, entiende que debe establecerse un criterio claro sobre el régimen jurídico para unos y para otros y un caso particular en el régimen de profesores y sanitarios cuando sus actos influyan decisivamente en la vida de la persona. Otros temas que menciona el profesor Baena del Alcázar son el relativo al contenido del trabajo del funcionario y del empleado público y el que se refiere a la externalización, en el que advierte el posible equívoco a que esta situación puede dar lugar. La propuesta consiste en que se ahorre gasto público, se devuelva la dignidad a los altos funcionarios y se mejore la realización de tareas directivas. Por último, se refiere al concepto de personal directivo y su regulación, la selección y formación de directivos y concluye con el vértice o bisagra entre organización y empleo público. Debo destacar que toda esta materia tan compleja está expuesta por el ponente y director del ciclo con enorme claridad, lo que facilita mucho su comprensión. Señoras y señores, yo concluyo así este recorrido. Perdónenme que he sido mucho más largo de lo que realmente tenían previsto, pero es que me ha parecido que es un excelente conjunto de intervenciones los que me ha interesado vivamente y felicito muy sinceramente a todos los autores. Y yo les agradezco muy cordialmente la posibilidad que me han ofrecido de leer atentamente estas colaboraciones y en especial agradezco al director académico y al director de INAP por su invitación y les confieso que yo volveré a recorrer estas páginas que me han enseñado tanto. Pero déjeme para concluir añadir una última consideración brevísima. La obra contiene una excelente radiografía de los problemas y las cuestiones abiertas en nuestro Estado y en la Administración española, a la que tenemos obligación de dar certera solución en este siglo XXI para prolongar las libertades, el desarrollo y el bienestar que despegó con la monarquía constitucional. Tenemos un importante desafío, pero para abordarlo no será suficiente la sagacidad jurídica que estos textos nos aportan. Necesitamos también, y sobre todo, lealtad de las personas, responsables políticos y sociales. Necesitamos reforzar los valores de respeto, equilibrio en las censuras, siempre necesarias, que el patriotismo a las diferentes partes de España no ahogue a lo que nos une y tantas otras cosas. Pero con la guía que nos suministra este libro podemos transitar hacia este futuro con una guía certera y sustantiva. Por ello, solo me queda muy sinceramente felicitar a todos muy cordialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el director de la obra, don Mariano Baena del Alcázar. Pues buenos días, casi buenas tardes, señoras y señores. Yo quiero comenzar también con dos agradecimientos. Uno al INAP y a su director por haber acogido esta idea y por haber insistido en que se hiciera una presentación de la obra, porque la iniciativa es suya y no mía. Un segundo agradecimiento es a don Marcelino Oreja por honrarnos con su presencia, por sus elogiosas palabras y por aceptar el llevar a cabo la presentación de la obra. Se está presentando un libro sobre reforma institucional que recoge un ciclo de conferencias de noviembre del año 12 a junio del año 13, y el libro plantea un debate institucional. El origen de la idea fue una conversación que mantuvimos el director del INAP y yo mismo. Nos preguntábamos, ¿existe en España solo una crisis financiera a consecuencia del desastre de la situación económica derivada de la construcción? ¿O la crisis financiera se ha extendido a una crisis institucional?
una respuesta expresada honestamente recogería opiniones diversas. Por eso merecería la pena una reflexión institucional precisamente aquí, en el INAP, Centro de Estudio de la Administración y del Empleo Público. Un primer riesgo. La reflexión debe detenerse ante una posible reforma constitucional, sí o no. Ello depende de las opiniones. Así surgió la idea de este ciclo de conferencias. Si hubiera sido un diálogo y no un monólogo, una serie de monólogos sucesivos, se trataría de un debate sobre la reforma institucional, que es el objeto, propiamente hablando, de este libro, dar una ocasión a ese debate. Mi aportación consistió solo en proponer los temas y el enunciado de las conferencias y entrar en contacto con los conferenciantes. Ello me permitió volver a reanudar la relación con antiguos compañeros, otros la seguía manteniendo, y conocer a algunos científicos con los que no había tenido contacto previo. Por otra parte, fui auxiliado de manera excelente por el equipo técnico del INAP, como ha destacado don Marcelino Oreja, sobre todo al dar la máxima difusión a las conferencias utilizando los medios modernos. Ello permitió el acceso a las ideas del ciclo a quienes no fueron testigos presenciales. Quiero referirme a dos cuestiones. La primera es la temática de la obra. Es indudable que existía y que existe una inquietud sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre la situación política y financiera. Es evidente que existe un manifiesto y cada vez mayor desprestigio de la clase política, cosa que hay que decir directa y francamente, y que la ciudadanía es cada vez más indiferente respecto a ciertas instituciones. Pensemos en el Senado, pensemos en el Defensor del Pueblo y sus numerosas multiplicaciones autonómicas, por no precisar todavía más. Todo ello indica que estamos en una situación en la que algo hay que hacer. Así lo piensan todos los conferenciantes con matices y opiniones diversas, porque incluso quien no es partidario de un cambio legal o constitucional es partidario de un cambio de interpretación. Lo que se vaya a hacer, es decir, las reformas que se hagan, deben ser iniciativas de los políticos, lo que en ningún caso debe olvidarse. Son los titulares del poder quienes tienen que hacer esas reformas. Pero me atrevo a pensar que no está de más que se oiga a los académicos, porque salvo excepciones de menos cultura y menos formación profesional, todos los políticos tienen una titulación universitaria. Entonces, que oigan las opiniones de los que fueron sus maestros en la universidad, pues parece cosa oportuna. Dos alusiones sobre el objeto de las conferencias, porque serán solo dos, porque hay una tercera en la que no quiero entrar y que me parece que aquí, en este ámbito, y dado el ambiente académico de todas estas ideas y esta iniciativa, no es lo pertinente. Quiero decir que este país, además de todas las otras reformas, necesita un rearme moral. Pero no se trata de disertar ahora sobre semejante cosa. En cambio,
yo creo que sí hay que referirse a la Constitución, porque no estamos hablando solo de pequeñas reformas bien intencionadas para disminuir el gasto público, como ciertas organizaciones que por ahí circulan, sino que el problema es si debe llevarse a cabo una reforma de la Constitución. No olvidemos que la Constitución vigente de 1978 es hasta ahora la segunda de más larga duración en la historia de España. Esta Constitución puede modificarse, como ha sucedido con las constituciones que estuvieron vigentes anteriormente. Es bastante común creer que la clase política ve con temor y recelo una reforma de la Constitución. Pero no es igual elaborar y aprobar una Constitución nueva que hacer reformas parciales. Sobre ello, los autores de las conferencias mantienen posiciones distintas, no debiendo olvidarse, por otra parte, que una cosa es la conveniencia de realizar determinadas reformas y otra cosa diferente es cuál sea la oportunidad y el momento político para llevarlo a cabo. Una segunda alusión a la que no quiero rehuir en absoluto el enfrentamiento es la que se refiere a la situación económica internacional. Nuestras posibles reformas están condicionadas por la situación económica y por los poderes de las autoridades financieras europeas e internacionales. Repito lo que digo en mi presentación escrita de la obra. Atención al consenso de Washington. Atención al consenso de las instituciones económicas y financieras que se reúnen en Washington y están dispuestas a adoptar medidas sin consultar ni a los gobiernos, ni a los parlamentos, ni a los pueblos. Esta es una idea que está bien clara en la conferencia de don Antonio Remiro Brotons, que por cierto, me acuerdo que sentado exactamente en el mismo sitio en que estoy yo ahora, dijo que se atrevía a decir esto porque no esperaba ningún ascenso ni ningún nombramiento. Y quiero terminar con un doble agradecimiento. En primer lugar, quiero dar las gracias a los técnicos del INAP que han colaborado conmigo en este ciclo, especialmente a Ana Fernández Félix y a Tomás Solano. Y, por último, quiero expresar un agradecimiento a todos ustedes por su presencia y por la atención que han prestado a las disertaciones hechas hasta el momento. Señores, a todos ustedes y muy especialmente a los compañeros autores de trabajo que he publicados en el libro, de todo corazón, muchas gracias.